¿cómo tú ves la situación? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Cómo está? Habría que dividir esta pregunta en dos cosas. Primero, Sí, ¿qué sí, está sí. pasando en el mundo? Sí, Con la guerra de Ucrania, Ucrania, Rusia, Rusia, Palestina, Israel, ahora India y Israel, Pakistán también. Francia ahora han intentado matar ya como 10 veces al nuevo Sí, a presidente, Ibrahim, el de Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. ¿no? Que es un hombre de apenas 30 y pico de Sí, sí, años, sí, 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 sí. que ha hecho cambios radicales en poquísimo tiempo, Totalmente, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y luego vemos, posteriormente veremos Sí, el caso chino, que es sí, un sí, caso, es un fenómeno como muy aparte a partir de lo que está sí, pasando hoy día. sí. Definitivamente en grandes rasgos se puede decir, Juan, don Giorgio, que estamos en una época de cambio, un cambio de época sin lugar a dudas. Estamos asistiendo a una época que se da cada cierto tiempo. Las primeras palabras de un libro que se ha convertido en un bestseller y todo el que estudia relaciones internacionales o lo ha leído o tiene que leerlo, que es La diplomacia de Henry Kissinger, comienza precisamente Muy, diciendo cada 200 años se largo, produce. muy largo, No, 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 muy no es grande, largo, porque muy el que le grande. gustan los temas globales se da cuenta que lo lee de una sentada. Pero él comienza a decir, cada 200 años se produce un cambio, un nuevo orden mundial. Pero a medida que avanza el tiempo, esos cambios se dan más rápido. Por ejemplo, un autor reciente, también estadounidense, que es Ray Dalio, él analiza los órdenes mundiales. Y él ha dicho que en los últimos, en los años 1600, o sea, en el siglo XVII, la primera potencia del mundo, el hegemón, eran los Países Bajos. El florín era la moneda, luego entonces le sustituye el Reino Unido, que aprovecha mejor que los Países Bajos la llamada revolución industrial. Ese Reino Unido se proyecta al planeta hasta lograr el mayor imperio discontinuo del planeta, porque el mayor imperio continuo, ustedes saben que fue el imperio mongol de Gengis Khan. Y eso fue gracias precisamente a que logró ser ese hegemón, o sea, lograr ese cambio, la moneda entonces inglesa, la proyección. Luego entonces de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, Estados Unidos asume ese control, esa hegemonía. Y estamos hablando que eso hace 80 años, 80 y algo. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, por eso ya Estados Unidos con apenas 80 años en su época de hegemonía, con su ascenso que se produjo en los 80 y finales de los 90, comenzó a principios de este siglo ya la decadencia. Por eso que es cuando se produce lo del 11 de septiembre de 2001, ustedes recuerdan, ya es porque había un Estados Unidos que aunque Francis Fukuyama habló de que del fin de la historia y de la hegemonía y que se había impuesto para siempre, entonces nos dimos cuenta que no era así, que el mundo necesita, y ahí otro estadounidense explica un poco mejor en el choque de civilizaciones, Samuel Huntington. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver, Juan, es que estamos en una época de cambio, un cambio de época, por eso es que entonces un Estados Unidos que está en decadencia no quiere aceptar, yo creo que la dialéctica, lo que tú explicaste, que eso se está produciendo, porque es que ya tú dejaste de ser la potencia industrial, ya no es potencia industrial, hace mucho que Estados Unidos no es una potencia industrial, ahora él sigue siendo potencia, pero en una economía de casino, que es la economía ficticia, la economía de la bolsa de valores y esas cosas, pero desde el punto de vista económico real. Debo agregar otro elemento a eso Sí. que tú estás acertadamente diciendo. Estamos viviendo en la época, ya no en la cuarta revolución industrial, ¿qué pasó ya? Sí, exacto. ¿No? Ahora estamos hablando de una era digital, en donde los chinos, Sí. le llevan la milla a los Exacto. Estados Unidos. Yo estuve leyendo un libro donde explicaba que Estados Unidos le llevaba mucha ventaja a China, a Japón, a los tigres asiáticos. Sí, exacto. Sin embargo, los chinos se dieron cuenta e hicieron unas grandes inversiones Sí, exacto. y en poco tiempo
lograron sobrepasar. Es mucho. Sí, mucho. Es mucho a Estados Unidos. Y ahora en esta época de inteligencia artificial, Sí, lo que bueno, creo que yo comentábamos, en China ahora la inteligencia artificial comienza a estudiarse desde sí, los primeros años. exacto. Sí, Desde los primeros años, sí, inteligencia artificial. Y las cosas que yo estoy viendo, decía un filósofo, la inteligencia artificial puede que sea un error de la humanidad y posiblemente sea el último. Yo estuve viendo Sí. en una casa china manejada absolutamente con inteligencia artificial. sí, exacto. Ahora acabo de ver un hospital, Sí, señores, vean esto, Georgie Rodríguez, amigos míos, sí, un hospital, todo un hospital con inteligencia artificial, donde no hay un solo ser humano. Los doctores son robots. La inteligencia artificial es la que diagnostica sí, exacto. y tiene un backup universal, ¿no? Te dice, ese cáncer en tal país se está usando tal procedimiento. Exactamente. Como dice Harari Sí, en uno de sus últimos libros, 21 lecciones para el siglo XXI, ujú, a Dios, al Dios que conocemos hoy, le quedan 100 años, como mucho, porque será sustituido por el dataísmo, la acumulación de datos. Cuando yo vi este hospital, hicieron todo un reportaje sobre cómo se manejan todas las máquinas de manera sí, sí. de manera Autónoma. autónoma. Que toman las decisiones. y la decisión la toma esa inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál será nuestro papel en un futuro? Digamos en 100 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque eso es en China, pero luego será en correcto. Alemania, aquí, allí, en todas partes. Esa es la proyección global, Juan, pero eso sí, los que no han entendido que se está produciendo un cambio de época, los que no han entendido que ya se terminó la historia de vivir del cuento, de no tener nada, como dice un guatemalteco, Arjona, en una de sus canciones, tienen todo pero nada lo han pagado. Estamos hablando de los que han vivido de transferir la deuda de ellos a los otros países del mundo. Todo eso se acabó. Se acabó porque ya los otros pueblos del mundo han entendido la realidad. Si no se destruye el planeta, la tendencia es que el ser humano tiene que buscar otra forma, las economías van a ser diferentes. El hecho de vivir en paz y tranquilidad con los demás pueblos del mundo, ya eso será parte de su forma de vida. Por ejemplo, pero ese es el futuro. México, la respuesta que ha dado México a las intenciones de Donald Trump, Sí, ahora quería meter soldados. No, la soberanía es innegociable. sí, exacto. Aquí nosotros no vamos a permitir. Eso es impensable hace años. Sí, exacto. Que esta mujer, Sí. que tiene unos ovarios de Claudia tamaño, Chimbau. ¿no? Sí. ¿no? Sí, Y ha exacto. estado denunciando la corrupción y ha desarmado la oposición, Sí, exacto. ¿no? De cómo se beneficiaron todos de la corrupción. Sí, Hasta que llegó el presidente José Manuel López Obrador, sí, que la sustituye ella. sí. Y México acaba de está dando un cambio radical. Sí, sí, es más, sí, ahora, correcto. ahora el pueblo que va a elegir a los fiscales, a los jueces, Sí, la etcétera, justicia, etcétera. el La poder justicia, del Estado también determinante. No es lo que te digo. Sí, por favor, don Johnny. Yo detenidamente he escuchado Sí. sobre la situación de los Estados Unidos, Sí, correcto. que no se puede negar que es una gran potencia, Sí, correcto. no solamente militar, sino también comercial. Ahora, ¿quiénes han sido los responsables de que esa potencia comercial que ejercía un dominio Sí, prácticamente exacto. sobre el comercio mundial haya ido decayendo? Los propios gobernantes norteamericanos. Exacto, el mismo Y interés. el sector económico, empresarial, industrial de Estados Unidos, que buscando mano de obra barata, desplazó sus capitales Claro. hacia lugares como China. Exacto.
dándole la oportunidad a China de ese crecimiento que hoy exhibe, Exacto. en perjuicio de la economía norteamericana. Pero eso no significa, a pesar de que mucha gente ve las medidas de Donald Trump como extremadamente exageradas, ¿no? Sí. Pero no deja, eso no es que Donald Trump está haciéndolo porque él se lo inventó o se lo soñó. No, él tiene un equipo de economistas, de asesores que le han dado el camino que debe seguir para tratar, Sí. le será muy difícil, de recuperar ese capital que se ha ido de Estados Unidos para que retorne al territorio americano. No sé si estoy equivocado. No, brillante análisis, la verdad lo felicito. De eso es que se trata, es que Estados Unidos, los grandes fabricantes, por beneficio grupal, por beneficio de una élite económica, no en beneficio del pueblo estadounidense que nos está mirando ahora, decidieron entonces para ganar más y además para ser más competitivos en el planeta, sacaron toda su producción al mundo, pero desmontaron, porque no solamente que sacaron la producción, sino que desmontaron toda esa capacidad industrial. Claro. Por eso ya decir que Estados Unidos es una potencia industrial, hay que revisar ese concepto. Sigue siendo una potencia económica por el tema financiero, tiene un cierto nivel ahí. Del potencia exportadora ya China lo superó hace rato, ya China es el mayor exportador del planeta porque además es fábrica del mundo, pero es por ahí que va. Fueron ellos, entonces Donald Trump entiende, y los asesores, algunos de ellos muy erráticos, dicho sea de paso, Elon Musk criticó al asesor fundamental del presidente Donald Trump sobre el tema de los aranceles, diciendo que es un estúpido. Usted sabe cómo es Elon Musk, que dicho sea de paso ha perdido mucho en este gobierno, en su gobierno, de cierto punto, que es el de Donald Trump, con el ascenso de China en la tecnología, y que no hay posibilidad que con los aranceles puedan ganar de manera inmediata. De hecho, Tesla está casi en quiebra. Exacto. La única forma, don Jorge, es que eso vuelva a Estados Unidos, es que se tome un tiempo, no de 4 años. Donald Trump habla de que de él seguir al frente sería, sabe que él sale con algunas posiciones. Él lo descartó ya. Eso, porque no es posible. Un día dice una cosa, un día dice otra. No es posible porque él tendría que plantear la enmienda 28 de la Constitución, Sí, una enmienda pero nueva que te toma su tiempo, porque necesita ser ratificada por todos los estados, se toma 5 hasta 7 años una enmienda para el poder. Entonces él lo descartó porque, como dijo Juan, como usted acaba de señalar, él sale con algo para llamar la atención global. Pero volviendo a la realidad, no creo que por ese camino Donald Trump lo vaya a lograr. No hay manera de que pueda sustituirse la producción, no hay manera que puedan ser competitivas. Antes de morir, Steve Jobs explicó que si no hubiera sido por China, como tú lo señalaste, Juan, cuando Tim Cook llega y se une a la Apple, a la empresa, le dice, mira, si no vamos a China, estamos hablando de 30 días o 60 días ya para declarar la quiebra definitiva de la Apple, tenemos que ir a China. Y es porque China tiene la capacidad industrial y la mano de obra también más barata, pero ahora mismo ya también grandes tecnologías, es que le pudieron ser competitivos y legarle al mundo, porque hay que reconocer las tecnologías de la Apple. A propósito, creo que pero Apple si no es por China, se muda a la India. Pero no va a poder ser la misma competitividad, porque es que lo que está instalado en China, no hay manera de que ningún país lo instale de la noche a la mañana, porque ya no solamente es mano de obra barata. Dicho sea de paso, ya ahora mismo la mano de obra de China no es la más barata del mundo. En manufactura así sencilla ya es Bangladesh, ya es países como Vietnam. Los tigres asiáticos. Pero ya China es otro nivel en el que está China, además lo instalado que tiene. Cada vez que yo escucho la mano de obra barata en China, lo cuestiono, ¿sabes por qué? Porque ya eso no es así. ¿Por qué? Porque China es hoy un país de clase media. Exacto. Porque China 600 millones de clase ha sacado de la pobreza a la mayoría de su población. Exacto. Entonces, si tú sacas a la mayoría de la gente, según Naciones Unidas, en China terminó el hambre absoluta. Sí, correcto. Sin embargo, la pobreza extrema. La pobreza extrema. Sin embargo, tú vas a Estados Unidos y todavía tú ves pobreza 35 extrema. millones de estadounidenses no han comido a esta hora. ¿Tú entiendes? Tú te vas a otros renglones de la economía. Entonces hay otro elemento.
mientras la economía norteamericana se derrumba, la economía china, pese a todas las medidas, Sí, exacto. crece un 5, un 6%, sigue creciendo. Sí, exacto. Y ahora ellos han dotado una política que es fortalecerse internamente, Exacto, sí. la producción y el consumo interno. Ujú. De hecho, y otro elemento. Esto tiene 10 años del Y otro elemento, plan quinquenal anterior. el 86% de las empresas chinas, ¿no?, son del Estado o junto con el Exacto, Estado. son junto con el públicas Estado, o combinados. o un billón, ¿verdad? Sí, Que exacto. son esta parte del Estado y esta parte, Claro. sí, es decir, y los beneficios que dejan todas esas empresas, el 86%, van para el desarrollo. Sí, exacto. Y el primero que se roba un peso lo fusilan. Desarrollo y distribución, por eso han Distribución. logrado erradicar por Entonces, ese por tema. eso han desarrollado el país y desarrollado a su gente. Exacto. ¿No? Sí. La aspiración de China, Juan, y tú lo sabes, es lograr, y esa es la nueva política de Xi Jinping, claro, la tomó de Deng Xiaoping y le da una forma, es lograr una sociedad modestamente acomodada. O sea, que todo el mundo tenga con qué comer, con qué vestir, y los 1.400 millones de chinos, y no porque lo diga yo y lo acaba de decir Juan TH, sino que la FAO lo declaró, en China comen y tienen, la pobreza extrema está erradicada. Usted no va a ver la pobreza extrema que puede ver en cualquier país de primer mundo en estos momentos. Una cosa que No tú lo va a vas a ver encontrar nunca en en China. China. Una cosa que tú nunca vas a ver en China. Es un mendigo. Cuando yo estuve en China, yo no vi a nadie tirado en el piso durmiendo. No vi a nadie pidiendo. Cosa que es muy común, no solamente en Estados Unidos. Y eso En Europa también. Eso me recordaba una frase cubana, un hospital cubano, hay un letrero que dice muy grande: hay 200 millones de niños en las calles en el mundo, ninguno es cubano.